Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a otra pequeña clase de la disciplina de filosofía. Vamos a seguir viendo la continuación del tema del lenguaje que vimos la semana pasada. Recuerden que mencioné que existen dos categorías de lenguaje. Por un lado está el lenguaje informal, que para la lógica, para la filosofía, sería el lenguaje de uso común que utilizamos todos nosotros todos los días. Es el lenguaje español, náhuatl, purépecha, alemán, los dialectos alemanes que existan, el lenguaje de señas, etcétera. ¿Vale? Aquello con lo que comunicamos eh, cuestiones expresivas, informativas o directivas a nuestros congéneres, ¿vale? A otros seres humanos. Estábamos viendo las funciones del lenguaje informal y el día de hoy vamos a pasar a la segunda parte, que es el lenguaje formal que se utiliza en los estudios o análisis de la lógica. Para esto es importante señalar que este lenguaje formal, para ahorita vamos a ver una pequeña definición de lo que es un lenguaje formal, pero a grandes rasgos es un lenguaje que utiliza ciertos símbolos o signos designados para representar una realidad que solo corresponde a la disciplina o a la ciencia que las utiliza, ¿vale? La vez pasada dábamos como ejemplo las matemáticas, que utiliza ciertas letras, ciertos símbolos para representar cuestiones abstractas de la matemática. En el caso de la lógica, debemos hacer una pequeña reflexión, ¿vale? Si la lógica se dedica a estudiar los procesos de razonamiento y argumentación del ser humano, ¿vale? Por medio del análisis de sus premisas, etcétera, llegamos a la pequeña inferencia, a la conclusión de que este lenguaje formal solo puede servir para analizar y estudiar la función informativa del lenguaje. Por ejemplo, no nos sirve para analizar un poema, porque tiene una función expresiva y ese texto se analiza con cuestiones estéticas, ¿vale? Literarias de otra manera, pero no de una manera lógica y argumentativa, ¿sale? Les voy a compartir una pequeña pantalla para que podamos ver la presentación del día de hoy, ¿vale? A ver, por ahí les debe salir ya. Listo. Bueno, lenguaje formal e informal. Parte 2, lenguaje formal y lógica. Vamos a comenzar, ¿vale? El lenguaje y las ciencias formales. Toda ciencia o disciplina que utilice un lenguaje formal para analizar el mundo o realidades abstractas es conocida como ciencia formal y el lenguaje que utiliza, lenguaje formal, ¿vale? Porque tiene una función específica y no necesariamente comunicativa en la cuestión de lenguaje informal, ¿vale? Como lo entendemos común y corrientemente, ¿vale? Entonces, es un conjunto de símbolos y signos gráficos que son utilizados por disciplinas científicas específicas para representar y expresar realidades concretas de sus estudios y análisis del mundo. ¿Cuáles son, jóvenes? Las ciencias formales son tres: las matemáticas, ¿vale? Que utiliza símbolos del alfabeto, por ejemplo, para representar coordenadas, cuestiones de sustitución de valores en ecuaciones, etcétera. La informática, que utiliza un sistema de lenguaje binario, por ejemplo, donde el 0 y el 1 no representan cantidades, sino combinaciones que son un lenguaje entendido por la inteligencia artificial de una computadora, por ejemplo, ¿vale? Una aplicación, etcétera, etcétera. Eh, bueno, la lógica también utiliza un lenguaje formal para estudiar la argumentación. Los más importantes, ahorita les voy a compartir otra pantalla donde están más completos todos los símbolos que se utilizan, pero aquí quisiera darle prioridad a esto que es lo más básico, ¿vale? Que son los símbolos proposicionales. Recuerden que los argumentos tienen diversas partes, ¿vale? En su estructura. Una de las partes más importantes de un argumento son sus premisas, porque son las razones que construyen nuestra inferencia, ¿vale? Nuestra deducción, nuestra conclusión. Eh,
Estas premisas también se conocen como proposiciones. Entonces, si juntamos las dos cosas, estos símbolos se utilizan para representar y sustituir las diversas proposiciones que existan en un argumento, ¿vale? Porque podemos hacer un análisis de una argumentación X de un texto muy grande, muy pequeño, un argumento simple, pero en vez de estar estudiando el contenido de las premisas, ¿vale? Si yo digo la silla o la pared es roja y no es cierto, ¿vale? Puedo decir es falso, pero eso no le interesa al lenguaje formal. Lo que quiere estudiar el lenguaje formal es la estructura completa como un todo de mi argumento. Es decir, está utilizando el modus ponens, está utilizando el modus tollens. Está siendo una falacia formal, es decir, tiene una estructura viciada, incorrecta, es una contradicción, ¿vale? Es una ambigüedad. ¿Cómo lo puedo detectar de manera formal? De manera analítica, directamente dirigida a la estructura del argumento, sin perderme o sin preocuparme por el contenido del mismo, ¿vale? Se toma en cuenta, por supuesto, para cualquier análisis de discurso, pero si quiero utilizar la estructura argumentativa, sin perderme en el contenido, sustituyo el contenido por letras, ¿vale? Igual que como sustituimos valores numéricos en una ecuación, ¿vale? O valores fijos, ¿vale? Como la gravedad, ¿vale? O como una velocidad constante en la física, ¿sale? Y la sustituimos por letras de una fórmula, ¿vale? La letra de masa, la letra, etc. Eh, Son utilizados para representar las proposiciones de un argumento, ¿vale? Eso ya lo dijimos. Algo importante, jóvenes. Estas letras, como ustedes pueden ver, son parte de nuestro alfabeto, ¿sale? Y tienen un orden en el alfabeto. Ahora bien, un argumento también tiene un orden. Tiene premisa 1, premisa 2, premisa 3. La premisa 1 puede estar compuesta por dos elementos, ¿vale? Como las del modus tollens, que ahorita vamos a revisar. Y yo tengo que sustituir la primera parte del argumento por la primera letra que me aparece en el alfabeto, que en este caso sería la P. Luego, la segunda parte del argumento la sustituyo por la Q. Y así sucesivamente. ¿Por qué aquí le puse la T y la U? Bueno, es solamente para que ustedes se queden con la idea de que la P, la Q, la R y la S son las letras más utilizadas y son las que generalmente van a utilizar en un ejercicio común de lógica, ¿sale? Pero si existen argumentos largos o proposiciones largas, etcétera, que requieran más letras, bueno, solo siguen agregando las que el alfabeto les va otorgando en orden gramatical alfabético, ¿sale? Bueno, PQRS, ¿por qué esas? Es una cuestión de una convención. Es decir, todos están de acuerdo en que sean las letras que se utilicen para representar las cuestiones de la lógica y la argumentación, para no confundirlas con X, Y, Z que se utilizan en las matemáticas, etc. Sin embargo, cuando ustedes están haciendo algún tipo de examen, ¿vale? De admisión, no necesariamente les van a salir PQRS, ¿vale? Puede ser otro segmento del alfabeto, pero no importa, jóvenes. No importa qué letra sea, lo que importa es qué parte del argumento está sustituyendo y si lo hace en orden correcto. ¿Sale? Entonces, PQRS son las más utilizadas. Casi les puedo asegurar que en cualquier lado que vean lógica van a utilizar esas letras. Sin embargo, pueden presentarse otras, no pasa nada. ¿Vale? No se espanten porque hay diferencia. Puede ser mayúscula o minúscula también, tampoco importa. ¿Sale? Representa las premisas y conclusión de un argumento, ¿vale? Y el orden alfabético se debe respetar. Les voy a mostrar cómo se traduce, por ejemplo, las reglas de inferencia modus tollens, modus ponens, ¿vale? Ahorita vemos, en general, todos los símbolos que se utilizan, ¿sale? Vamos a ver. Esto, ahorita les voy a decir qué significan los otros símbolos que aparecen en esta pequeña traducción lógica del modus ponens, que también se conoce como afirmación del antecedente. Son ejemplos que ya utilizamos en cápsulas anteriores, ¿sale? Es decir, ya conocemos estos argumentos, pero ahora vamos a ver cómo se traducen la fórmula
lógica para representar la estructura de un argumento modus ponens, ¿vale? Vamos a ver, la primera premisa de un modus ponens está compuesta por dos partes, ¿vale? Porque es un condicional. ¿Eso qué quiere decir? Si se cumple la primera condición, entonces ocurre la consecuencia, ¿sale? Si está lloviendo, entonces te espero dentro del teatro, ¿vale? Fíjense bien cómo se traduce. Aquí puse los colores más o menos perdón, en consonancia, ¿vale? Permítame un poquito. Mm, listo, ya está. Puse los colores en consonancia según la parte del argumento que estoy sustituyendo, ¿sale? Como ven, tengo aquí, si está lloviendo, como la parte antecedente de mi condicional, ¿vale? Está en color rojo, la sustituyo por la primera letra de sustitución lógica, que es la P. Luego, si ven esa flechita que está ahí, ¿esa flechita qué significa? Significa el condicional, el tipo de proposición que estoy revisando, ¿vale? Esto quiere decir que no es otro tipo de... disculpen, por eso me paró un poquito la grabación, creo que ya regresó, ¿vale? Bueno, estábamos. Esta flechita que yo veo aquí en el modus ponens, ¿qué es lo que significa? Significa que esa proposición en particular, esa premisa, es de tipo condicional. Eso quiere decir que si ocurre P, entonces va a ocurrir Q, ¿vale? Sí, entonces, es más o menos lo que representa. Como ven aquí en la premisa de mi argumento no dice necesariamente entonces, pero no quiere decir que no sea condicional, ¿sale? Entonces, si está lloviendo, entonces te espero dentro del teatro. Como lo traduzco lógicamente, P, flechita, en una sola dirección, Q. Eso quiere decir P, entonces Q, ¿vale? ¿Cómo represento el desarrollo de este argumento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ah, bueno, observo, está lloviendo, es algo afirmativo, estoy afirmando mi antecedente. ¿Qué debe ocurrir después? Si es que está lloviendo, entonces concluyo, ¿vale? Por lo tanto, estos tres puntitos que están junto a la Q representan el símbolo de conclusión, ¿vale? Estoy señalando que esa parte es la conclusión, ¿sale? En una traducción lógica sin esta parte de premisa 1, premisa 2, conclusión, solo aparecen los símbolos, ¿vale? Ninguna otra explicación más que los símbolos. Entonces, esos tres puntitos significa por lo tanto, ¿vale? O son la señalización de conclusión. Por lo tanto, te espero dentro del teatro, ¿sale? Entonces, esta fórmula que ustedes ven aquí es un modus ponens. Si ustedes traducen un argumento y les sale eso, están frente a una afirmación del antecedente, ¿vale? Segundo ejemplo, si quieres pasar el examen de mañana, ¿qué debes hacer? Entonces debes estudiar mucho, ¿vale? ¿Qué quieres de tu vida? Ah, en mi vida quiero pasar el examen de mañana. Por lo tanto, concluyo que debo estudiar mucho, ¿vale? Entonces aquí tenemos todo lo que se representa formalmente, ¿vale? Para la lógica, en un argumento de tipo modus ponens. Vamos a ver el modus tollens, ¿vale? El modus tollens es la negación del consecuente. Fíjense bien cómo la primera premisa de la traducción aquí es exactamente igual que la de modus ponens, pero va a cambiar algo. Aquí digo, si el agua hierve, entonces soltará vapor, ¿vale? Si yo observo que no suelta vapor la olla, ¿vale? O el agua, entonces puedo concluir con toda certeza que aún no está hirviendo. Y aquí como lo traduzco, P, entonces Q, este pequeño simbolito que ven aquí representa no, o una negación, pues nunca, ¿vale? Todas esas palabras que simbolizan una negación de una premisa son simbolizadas por este pequeño símbolo que está frente a la Q, perdón, a un costado de la Q, ¿vale? Antecediéndola. Es como en las matemáticas, cuando está pegado a la letra, ¿vale? Al símbolo, a la X, a la Y, a la Z, del lado izquierdo, quiere decir que lo está afectando directamente
a ese símbolo, lo que representa, ¿vale? En matemáticas sería menos z, menos y, menos x, ¿vale? Si esta está negada, si el consecuente está negado, q, ¿vale? Entonces, lógicamente, racionalmente concluimos que P también es negativo. ¿Sale? Conclusión, 3 puntitos, simbolito de negación, P. Si no Q, entonces no P. ¿Vale? Les voy a dejar de compartir este un poquito, solamente para que vean qué tipos de símbolos se utilizan en la lógica. ¿Vale? Ahorita ya vimos algunos así rápidamente, pero no son todos los que se utilizan. Fíjense bien, en este pequeño texto, ¿vale? Tengo un pequeño apunte que se utiliza luego en los talleres para explicar o ver el lenguaje formal, ¿vale? Aquí lo vamos a revisar, ustedes pueden tener aquí la pantallita. Como ustedes ven, aquí tengo los símbolos proposicionales que ya vimos en la PowerPoint. P, Q, R, S. Mayúsculas o minúsculas, ¿vale? Se utiliza para sustituir las premisas y sus partes. Estos que están arriba son los conectores lógicos y representan qué tipo de proposición estoy revisando. Una condicional, por ejemplo, ¿vale? Una disyuntiva, ¿vale? Y ahorita vamos a ver lo que significa cada uno, ¿vale? Estos son los símbolos que más se utilizan en la lógica. Algunos varían, ahorita lo vamos a ver, pero en general la convención utiliza, ¿vale? Esto es lo convencional. Este es no, este es y, o condicional y bicondicional. Ahorita vamos a revisar. ¿Qué otros símbolos se utilizan? Los corchetes, los paréntesis, las llaves. Se utilizan de la misma manera que en las matemáticas, para desambiguar y jerarquizar las proposiciones lógicas, así como jerarquizamos las ecuaciones. Si está dentro del paréntesis, se resuelve primero, bla, bla, bla. Si el símbolo de más está fuera del paréntesis, entonces afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. De esa misma manera que en las matemáticas pasa en la lógica. Si una negación está del lado izquierdo de un paréntesis, entonces afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Fíjense bien en este ejemplo, ¿vale? Si Juana y Carlos, aquí se puso mucho zoom, permítanme un poquito, ahí está. Si Juana y Carlos estudiaran seriamente y no pasaran viendo Facebook todo el día, entonces podrían acreditar su examen Ceneval. Estoy haciendo una proposición, una reflexión sobre el mundo, estoy afirmando algo sobre Juan y Carlos. Ahí está en lenguaje informal. ¿Cómo lo paso al lenguaje formal? ¿Vale? No me interesa si Juan y Carlos, el nombre, ni qué están haciendo, solo la estructura lógica de esa proposición. Y aquí utilizamos varios de los símbolos que acabamos de ver, ¿vale? Fíjense bien, el orden de el razonamiento de esta proposición. Si Juan y Carlos estudiaran seriamente, es decir, si eso pasara en primer lugar, o sea, que fuera lo principal ocurriendo en sus vidas, P y Q dentro de un paréntesis porque son complementarios entre sí y deben ocurrir juntos, ¿vale? Esto que ocurre junto está afectado por este I, que sería el de acá, y no pasarán viendo Facebook todo el día, ¿vale? Y no R, ¿sale? ¿Qué pasaría si todo esto que está aquí se cumple, todas las condiciones de aquí adentro, que están jerarquizadas? Entonces ocurriría S. ¿Y ese qué parte de la premisa sustituye? Bueno, pasar o acreditar el examen Ceneval. Para que ocurra ese, primero debe ocurrir todo lo de aquí, que tiene cierta jerarquía. Primero ocurre esto, ocurre que las personas no están viendo Facebook y entonces ese. ¿Sale? Bueno, eso era una parte de lo que quería que revisaran. Ahora bien, solamente para que ya terminar, ya cerrar con esto, vamos a ver los tipos de símbolos que se utilizan. ¿Sale? Aquí están. Es una pequeña tabla que es bastante fácil de utilizar. El negador, conector lógico, símbolo, significado, negación y lenguaje natural o informal, no.
símbolo, conjunción y símbolo que parece una V, disyunción inclusiva o. Ahorita les explico qué significa eso. Este simbolito suele utilizarse para desambiguar las O's, ¿vale? Una disyunción excluyente o, ¿vale? Es decir, o ocurre una cosa u otra, no las dos. A veces una O no representa eso, ¿vale? Por eso son diferentes una y otra. Bicondicional representa la condicional sí y solo sí, ninguna otra más. Conclusión, los puntitos, ¿sale? Y representa todas estas marcadores de conclusión. Tabla 2, las posibles variaciones. Toda esta columna que está aquí es de negación. Puede aparecer de estas tres formas. Conjunción de estas tres formas, ¿vale? Disyunción de estas dos formas. Condicional o implicador de estas dos formas. Puede ser la flechita apuntando hacia una sola dirección o esta que parece una N acostadita, ¿sale? Perdón. El bicondicional, flecha hacia dos lados o una triple línea o una doble línea, ¿vale? Fíjense bien, ¿cómo se utilizan estos? Es bastante sencillo. Les digo, ya estamos cerrando también la parte del día de hoy, pero para que no se queden sin un ejemplo de traducción de eso, ¿vale? Volvemos al PowerPoint y se los comparto aquí. Son solamente unos ejemplos de traducción de proposiciones sueltas, no son argumentos completos, ¿vale? Fíjense bien cómo está aquí P, I, ¿vale? Una V al revés, ¿vale? Como ese acento circunflexo que va arriba. P y Q están dentro de un paréntesis. Eso quiere decir que debe ocurrir esta conjunción que está dentro para que ocurra R, ¿sale? No, es decir, no están separadas esas dos partes de la proposición. ¿Por qué? Fíjense bien lo que dice. Si me levanto temprano y desayuno, es decir, las dos cosas se conjugan, ¿vale? Entonces te paso a dejar a la escuela. No puede pasar una solamente, deben pasar las dos. Por eso las dos están dentro del paréntesis. Luego, no llegaremos al concierto si y solo si hay mucho tráfico en el camino, ¿vale? Esa es la única condición por la cual yo no llegaría al concierto, ¿sale? ¿Cómo lo represento? No, no P, sí y solo sí Q, ¿vale? Pueden intercambiar P por otra cosa, Q por otra cosa, pero el resultado es el mismo, el resultado lógico es el mismo, ¿vale? No pasará P, sí y solo sí Q, si Q sí ocurre, ¿sale? O vamos a la playa o te hacemos fiesta de cumpleaños. No hay punto medio. O una o la otra, ¿vale? Entonces, este tipo de, ¿cómo se llama? De ejercicios, ¿vale? Los vamos a revisar en otras sesiones, ya cuando veamos ejercicios de varios tipos de análisis lógico, ¿vale? El día de hoy se quedan con esto, jóvenes, para que estén al tanto de cómo funciona la traducción lógica, ¿vale? Cualquier duda dejen su comentario y no dejen de seguir las redes de la Brigada de Apoyo Educativo, ¿vale? YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, ¿sale? Entonces, nos vemos para la próxima, jóvenes. Bonita tarde.